Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela para discutir sobre diversos temas académicos de las ciencias sociales y del contexto nacional, internacional, la salud, y hoy vamos a estar conversando también sobre la tecnología. Hoy tenemos como invitado al profesor Robinson Rivas, quien es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Le doy la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento. Gracias por unirse a esta transmisión. Hoy vamos a estar conversando sobre la inteligencia artificial y su impacto en las relaciones sociales. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Estamos en este momento esperando a nuestro invitado, el profesor Robinson Rivas, quien va a estar conversando sobre este tema. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Darío Alfredo González, bienvenido. Gracias por conectarte. Saludos desde Corrientes, Argentina. Muchas gracias por conectarte desde Argentina. También te seguimos en tus redes sociales y realmente nos gusta tu contenido. Compartimos allí informaciones. Gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Estamos esperando que llegue nuestro invitado. Mientras tanto, doy la información de la actividad. Les habla la profesora Jennifer García. Soy la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Estamos esperando que llegue nuestro invitado, el profesor Robinson Rivas, quien va a estar conversando con nosotros sobre la inteligencia artificial y su impacto en las relaciones sociales. Estamos en Jueves de Academia, un espacio semanal de la Escuela de Trabajo Social que transmitimos en vivo a través de Instagram para debatir diversos temas de las ciencias sociales, el trabajo social, el contexto nacional, internacional, economía, y hoy vamos a estar hablando de tecnología. Y es un tema muy importante y pertinente en estos tiempos donde la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, urge que todos nos involucremos en estos temas y desde las ciencias sociales resulta sumamente interesante abordarlo para conocerlo y manejarlo de manera adecuada. Estamos esperando al profesor Robinson Rivas, quien es nuestro invitado el día de hoy. Le doy la bienvenida al profesor Luis Esa, a todos nuestros conectados también, a todos nuestros seguidores, a la profesora María Angelina Rodríguez, a la profesora Damamay Madera, a nuestros egresados. Gracias por conectarse, por estar acá en nuestro espacio semanal Jueves de Academia. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social. Tenemos acá un profesor Pablo Canelones, profesor de psicopatología. Fue profesor de psicopatología en la Escuela de Trabajo Social. Un gusto conocerlo, profesor. Un gusto que esté con nosotros. Espero que se mantenga con nosotros en todos los jueves de academia de trabajo social. Ya el profesor Robinson Rivas está ingresando a la transmisión en vivo y vamos a poder conversar con él este tema tan importante. Bienvenido, profesor. Está cargando ahorita la imagen. Tenemos varias personas conectadas que lo están saludando desde diferentes partes, incluso a nivel internacional. Buenas tardes, profesor, bienvenido. ¿Logra oírme? Profe, buenas tardes, ¿me oye? Sí, perfectamente, profe, bienvenido. Gracias por conectarse. Gracias por aceptar nuestra invitación. Lo escuchamos bien, aunque la imagen está un poquito distorsionada, pero seguramente ahora va cargando y se puede escuchar y se puede ver Imagino que correctamente sí. también. Déjame ver si estoy conectado. Le damos la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento. Tenemos estudiantes, egresados, también profesores de la Escuela de Trabajo Social. La profesora María Angelina Rodríguez, el profesor Luis Esa, la profesora Mamay Madera. Profe, ¿me logra escuchar? ¿Me logra ver claramente?
En este momento está cargando la imagen. Vamos a esperar unos segundos. Mientras tanto, los voy saludando y agradeciendo por haberse unido a esta transmisión. Hoy vamos a estar conversando. El profesor se acaba de salir. Bueno, vamos a esperar unos segundos para que se vuelva a conectar. Sabemos que las conexiones están difíciles en estos tiempos y ya el profesor va a volver a conectarse en este momento. Se acaba de salir de la transmisión en vivo. Gracias por unirse a esta transmisión. Vamos a estar hablando de un tema importantísimo que es la inteligencia artificial y su impacto en las relaciones sociales. Para los profesionales del trabajo social y en general de las ciencias sociales, esto es un tema de interés porque últimamente hemos visto cómo cada vez más la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana y eso tiene un impacto en la calidad de vida, en las relaciones sociales, y hoy vamos a estar conversando sobre esto con el profesor Robinson Rivas, quien es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Saludos a la profesora Margarita Rojas, que se acaba de unir a la transmisión. Estamos esperando que el profesor Robinson Rivas vuelva a conectarse porque tuvo algunas dificultades. Vamos a esperar que llegue. Me está diciendo que vio que finalizó la transmisión, no sé, seguramente tuvo algún problema de conexión y por ello se salió de la transmisión en vivo. Ya le estoy avisando para que vuelva a ingresar. Ya está acá, ya lo estoy contactando de nuevo. Gracias a todos los que se están conectando a esta actividad, que es un tema el día de hoy muy particular, que poco se suele debatir, que tiene que ver con la inteligencia artificial y su impacto en las redes sociales. Profe, lo veo mucho mejor que en la primera oportunidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos entonces a dar inicio a la actividad. Hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial y su impacto en las relaciones sociales. El profesor Robinson Rivas es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Profe, nosotros acostumbramos a que nuestro invitado desarrolle el tema en unos 25 minutos aproximadamente y posteriormente entonces pasamos a la ronda de preguntas y comentarios. Entonces, puede comenzar en este momento. Solemos realizar esta actividad en 1 hora, podemos extendernos un poquito más y así entonces dar el espacio para que nuestro público participe, haga sus preguntas y usted también desarrolle las ideas. Adelante, profe. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por la invitación. Realmente un saludo a todas las personas que nos escuchen, que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo. Bueno, fíjate, el tema de la inteligencia artificial y las relaciones sociales es bien interesante, porque es un tema que es muy reciente y tiene varias vertientes. La primera vertiente, desde luego, una vertiente tecnológica. Estamos en un mundo cada vez más tecnificado y es obvio que la tecnología está incidiendo en cada uno de los aspectos de la vida diaria en la mayor parte del planeta. Digamos, quitando aquellas actividades de tipo artesanal o aquellas economías pequeñas que están trabajando en formas tradicionales, la realidad es que el mundo entero ya se está encaminando a una economía cada vez más interconectada y más tecnificada. Sin embargo, a pesar que la economía tecnificada y globalizada no es de ahora, tiene desde los años 80, se ha ido acumulando poco a poco una cantidad de conocimientos, una cantidad de tecnología desde los años 80. Lo que sí es reciente, o más reciente, es el advenimiento de dos tecnologías que son claves para la inteligencia artificial. La primera de ellas es la Internet. Es decir, el crecimiento masivo de la Internet a finales de los años 90 cambió un poco las reglas del juego. La economía no es la misma, la política no es la misma, los medios de comunicación cambiaron, la forma como los medios de comunicación generaban opinión cambió drásticamente a raíz del advenimiento de la Internet y la economía fue cambiando. No olvidemos que si hacemos un cuadro comparativo, cuadro que lo tienen muchos estudiosos de economía y de desarrollo, entre las empresas más importantes del Standard & Poor's de los años 80 y las empresas más importantes del año 2000 y las empresas más importantes del año 2020, veremos que el desplazamiento de las industrias tradicionales por las industrias tecnológicas ha sido increíble. Es decir,
empezaron poco a poco las empresas que tenían que ver explícitamente con telecomunicaciones, telefonía, computadoras, etcétera, Intel, Microsoft, y a partir del año 2005, 2006 y luego en el 2010, en el 2008 con el advenimiento de Twitter y más allá, empezamos a ver que las que empiezan a dominar son empresas del sector de la información. Son empresas que no tienen un capital tangible, que no se pueden medir en metros cuadrados de construcción, en cantidad de maquinarias que tienen, en ventas brutas de productos terminados, sino que son capitales intelectuales, capitales de información lo que se maneja. Google es una de las grandes superempresas de hoy en día y Google no tiene los edificios que necesita para trabajar, pero Google no vende nada, no vende nada tangible, no vende automóviles, no vende cámaras fotográficas, no vende nada de eso. Entonces, el primer elemento disruptivo de la economía a partir del siglo XXI es la Internet. El segundo ya venía filtrándose desde los años 90 y se terminó de consolidar en el siglo XXI, que es la telefonía móvil. Es decir, la unión de la Internet ahora saltó de las computadoras a las manos de las personas. Y el crecimiento cuantitativo de ese fenómeno es incalculable. Ya podemos contar cuántos teléfonos hay en el planeta. Y en algunas economías, incluyendo la venezolana hasta hace muy poco, en algunas economías la proporción entre teléfonos y personas es mucho más que uno. ¿Okay? Eso quiere decir que hay más de una línea de teléfono y más de un teléfono por habitante en muchas economías del planeta. Eso es algo abrumador, perdón. Eso es algo abrumador. Es decir, esos dos saltos económicos que constituyen el primero, el advenimiento del Internet, y el segundo, la telefonía celular, cambiaron mucho la regla del juego. ¿Qué es la inteligencia artificial en este contexto? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Cuando empezó a masificarse el uso de la Internet, las grandes empresas que daban los servicios de Internet empezaron a colectar información de sus usuarios. Y en un primer momento, esa información que colectaban de los usuarios era básicamente inútil. Es decir, lo que le interesaba era el servicio que vendían. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, los primeros buscadores de Internet como Yahoo, el mismo Google, cuando empezó, cuando el usuario hacía una búsqueda, obtenía una respuesta cada vez mejor, cada vez más adecuada. Pero la empresa no vivía del usuario final, la empresa vivía de servicios corporativos. Le vendía a las empresas, valga la redundancia, se le vendía a los anunciantes espacios publicitarios, pero esos espacios publicitarios eran genéricos, como la televisión. Cuando un anunciante colocaba un aviso en la vieja televisión, coloca una propaganda y no sabe quién la va a ver. La va a ver un grupo de personas. Luego, poco a poco, el mercado se va segmentando. Entonces, cuando tú tienes un canal, por ejemplo, dirigido al sector juvenil, tienes un canal dirigido al sector de niños, un canal dirigido a deportes, cuyos principales espectadores son hombres de más de 30 años, por ejemplo. Cuando tú vas segmentando el mercado, esos comerciales van siendo más segmentados. ¿Qué pasó cuando estas empresas de información empezaron a colectar millones y millones de informaciones? Se dieron cuenta que una práctica que estaban haciendo desde el principio era, si se quiere, estúpida. Cuando yo me conectaba en los primeros años del Internet, del Facebook, cuando yo me conectaba a esos servicios, yo buscaba lo que iba a buscar, me desconectaba y de eso no quedaba traza. Luego ellos se dieron cuenta que el negocio no estaba en que yo viera publicidad de manera no segmentada. Ellos se dieron cuenta que el negocio era guardar toda la actividad que yo hacía en ese sitio web, por ejemplo Facebook, por ejemplo una página de Google, etc. Guardar toda la información, cuándo yo me conectaba, con quién me conectaba, a qué páginas visitaba, etc. Y entonces de esa manera hacen un perfil de la persona. Y cuando estas empresas empezaron a hacer ese perfil de las personas, empezaron ya a microsegmentar el mercado. Entonces la publicidad que me aparece a mí no es la misma publicidad que te aparece a ti. ¿Por qué? Porque tus búsquedas son distintas que las mías. Las páginas que tú visitas son distintas que las mías. Entonces a ti te dan una publicidad y a mí me dan otra. Entonces esa publicidad que me empezaron a dar a mí, me parecía mágicamente a mí que resolvía mejor mis problemas. Porque yo no iba a ver publicidad que era inútil para mí. De repente no me llegaban publicidad, por decirte un ejemplo, no me llegaba publicidad sobre fútbol americano, por ejemplo. Eso a mí no me interesa. Pero a otras personas que veían fútbol americano, entonces les llegaba publicidad que tenía que ver con fútbol americano. Eso estoy dando un ejemplo en el aire.
Cuando se acumuló tal cantidad de información, las empresas empezaron a acumular tal cantidad de información, el mercado empezó a cambiar. Y la información empezó a ser el recurso. Es decir, el recurso económico ahora es la información que los usuarios generan. Y cuando el producto es gratuito, y es un dicho en economía, cuando el producto es gratis, el producto eres tú. O sea, ¿qué ganas tú viendo Instagram? Para ti eso es gratuito. ¿Qué ganas tú viendo Facebook, viendo Twitter, viendo cualquier página? Para ti es un uso gratuito. Tú no estás ganando nada. ¿Sí? El producto eres tú. ¿Por qué tú eres el producto? Porque de la información que obtienen de ti y de millones de personas como tú, entonces esa información las empresas la venden a las empresas de publicidad, la venden a las empresas de mercadeo, se la venden a las empresas, por ejemplo, fabricantes de zapatos deportivos, se la venden a las empresas fabricantes de computadoras, fabricantes de cualquier cosa. Y para esas empresas eso sí tiene un valor. ¿Por qué? Porque le están dando una base de datos de personas que pueden estar interesadas en su producto, que pueden consumir sus productos, a las cuales pueden influenciar con campañas de publicidad, y eso sí es dinero. Entonces, Facebook, Google, Twitter, Instagram, etcétera, las grandes, pero también muchas pequeñas, porque no son las únicas. Muchas empresas que recolectan datos de los usuarios empezaron a ver que era una tontería borrar esos datos. Esos datos se borraban porque no cabían en los discos duros, y las empresas de repente dijeron, mira, pero es una tontería, vamos a hacer lo contrario, vamos a invertir más en capacidad de almacenamiento, de manera que yo no bote los datos y puedo tener una bitácora por años, por meses y por años de todo lo que ha hecho Robinson Rivas, para ponerme yo como ejemplo, de todo lo que ha hecho Robinson Rivas cuando se conecta con mi aplicación. ¿Dónde entra la inteligencia artificial allí? Manejar ese enorme volumen de datos no es una cosa sencilla. Eso es muy complejo y necesita lo que se llaman algoritmos. Para aclarar un poco el término algoritmo es una de las primeras palabras que aprenden nuestros estudiantes de computación, y bueno, los nuestros y los de cualquier carrera de computación en el planeta. Un algoritmo es la forma como opera un programa de computadora. Un programa de computadoras en términos generales siempre hace lo mismo, en términos generales. Tú abres, por ejemplo, cuando tú abres un programa que todos usamos, Excel, por ejemplo, cuando tú abres Excel y metes una fórmula, Excel siempre va a calcular lo mismo con esa fórmula. ¿Sí? Digamos que haces la suma de los valores que están en una columna. Estoy hablando de algo que probablemente todos los que nos están escuchando hayan hecho en algún momento. Eso es un algoritmo, eso es un programa. Alguien programó cómo se debe hacer esa suma. Tú luego puedes programar que la suma de dos columnas se multiplique por un factor, por un porcentaje. Entonces eso da el IVA. Eso es un programa, eso es un algoritmo. ¿Okay? Un algoritmo no es más que una serie de instrucciones que se le dan a la computadora para que haga algo con los datos. Ahora estamos llamando a esto la época del algoritmo, porque cuando tienes millones y millones de datos, hay algoritmos muy especializados que lo desarrollan científicos de datos, matemáticos, estadísticos, psicólogos, inclusive psiquiatras, científicos sociales, de todo tipo de personas, de todo tipo de científicos, incluso físicos, trabajan en estas cosas, que les permiten analizar todos esos datos, obtener perfiles generales, incluso si no conocen el gusto específico de una persona, pueden sacar perfiles generales de personas, y entonces con esos perfiles generales de personas tomar decisiones sobre grupos de personas, sobre grupos de interés, sobre grupos incluso políticos, étnicos, por género, etcétera, por país, por localidad, etcétera. Y hacer análisis con esos datos. Esos son los famosos algoritmos. Se pueden analizar esos datos. Entonces, vamos a pensar en términos positivos. Si tú tienes esos datos, por ejemplo, y tú eres una autoridad de una ciudad, tú puedes utilizar esos grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial para saber, por ejemplo, dónde conviene más construir un nuevo hospital. ¿Sí? Pensemos hace 100 años, cuando se construyeron los primeros hospitales modernos en Venezuela, en los años 20. Los primeros hospitales realmente son del siglo XIX, pero digamos que la sanidad venezolana moderna es de principios del siglo XX. Los hospitales se construían donde había más gente, ¿sí? Porque obviamente que hay más gente que se va a enfermar. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que tú coloques un hospital dedicado a enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con el mar, por decir una tontería. Vas a colocar un instituto de enfermedades marinas y lo vas a hacer en Mérida. Eso no tiene ningún sentido. Eso es algo totalmente lógico. En el mundo moderno tenemos que ir más allá. Las autoridades pueden tener información utilizando los algoritmos de inteligencia artificial y el análisis de datos
para saber, por ejemplo, en qué zonas de una ciudad hay ciertos aspectos de morbilidad, en qué zonas, por ejemplo, hay más acumulación de basura. ¿Y cómo sabes que se está acumulando la basura? No solo porque los ciudadanos lo dicen, también lo sabes porque tienes cifras que te demuestran que las personas se enferman más allí. Hay un fenómeno ahora con Google, por ejemplo. Google hace unos años, como en el 2012, hubo algo que se llamaba la Google Flux, que era la gripe de Google. Era un fenómeno en el cual los epidemiólogos no tenían información dónde estaban las gripes, pero se podía determinar, Google, la empresa, podía determinar dónde había más gripes por las búsquedas que la gente hacía. Y entonces, cuando miles de personas están preguntando cuál es el remedio para el resfriado común, y eso lo están preguntando 10.000 personas en la ciudad de Barquisimeto, entonces parece obvio que en la ciudad de Barquisimeto hay un brote de gripe. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer? Llevar más medicinas para Barquisimeto, incluso antes que se declare una emergencia, llevar medicinas para Barquisimeto, etcétera, etcétera. Esa finura en el análisis está cambiando las reglas del juego. En Venezuela realmente estamos un poco atrasados con eso por muchos factores, no, sería muy largo discutirlos en este live, pero a nivel internacional sí se están tomando muchas decisiones en cuanto a urbanismo, nuevos urbanismos, se están tomando decisiones en cuanto a tráfico, por ejemplo, dónde hacer las nuevas carreteras, dónde haríamos un puente en Caracas para atravesar el Guaire, por ejemplo, ¿dónde tiene sentido hacerlo? Si se hace un análisis de datos de los GPS de los automóviles, de la zona donde hay más contaminación, porque tienes dispositivos que te dan esa información a lo largo de la ciudad, si tienes cámaras en el tráfico, que te dan más información del tráfico, tú puedes analizar eso y el algoritmo puede decidir, mira, la mejor ubicación es en tal sitio, y lo más eficiente es hacer esto. Y si haces esto, un puente aquí, una ampliación de una autopista acá, un estacionamiento acá, entonces el tráfico puede disminuirse un 15%. Así de buenos son los algoritmos, cuando manejan muchos volúmenes de datos. ¿Qué tiene que ver esto con las relaciones sociales? Tiene que ver mucho. En el siglo XXI, muchos temas de relaciones sociales se van a tomar en base a esta información. El problema es quién tiene la información y cómo usa la información. Tuvimos un ejemplo cuando las elecciones que ganó Donald Trump. Cuando Donald Trump ganó la información, salió a la opinión pública el caso de una empresa llamada Cambridge Analytics. ¿Y qué hizo Cambridge Analytics? De alguna manera, entre comillas, abusó de las reglas de Facebook. En ese momento Facebook tenía unas reglas que no eran claras, que permitían que una empresa, a través de una aplicación, tomara información de otros usuarios. Es decir, no me tenían que preguntar a mí por mi información, sino que podían obtener la información de mis contactos de Facebook a través de una aplicación de Facebook. Eso ahora no se puede hacer, pero en ese momento no estaba prohibido. Y Cambridge Analytics utilizó esa información para hacer perfiles muy, muy precisos de las personas. ¿Y qué buscaba con esos perfiles muy precisos de las personas? Hacer publicidad prácticamente personalizada. Entonces, voy a poner un ejemplo. Jennifer es una persona que, por ejemplo, es de tendencia de izquierdas, le gusta la seguridad social, le gusta el trabajo comunitario. Voy a decir algo, Robinson, entonces es lo contrario, es tendencia muy de derecha, Robinson está en contra de los inmigrantes, etc. La misma plataforma me daba una publicidad a mí, que me convenía a mí votar por Trump, porque Trump iba a sacar a los inmigrantes. Pero a Jennifer le decía que Trump, que el partido contrario, el demócrata, había sido un nefasto y que Trump había tenido mucho éxito con el tema ambiental. Para votar por la misma persona, en lugar de dar un mensaje que fuera igual para todos, daba un mensaje distinto a grupos de población. Y además exacerbando odios, exacerbando tendencias políticas, exacerbando tendencias, por ejemplo, como lo que acabo de mencionar, sobre supremacía, sobre temas económicos, etc. Entonces, haciendo una publicidad, los miedos también, por supuesto, haciendo una publicidad muy precisa en cada persona, logran influir enormemente en los votos de esa persona. También hay un fenómeno que son lo que ahora se conoce como las fake news, que es una fake news, una noticia falsa, que no tiene fuentes, que no tiene asideros reales, pero que una vez lanzada a la opinión pública, echarla hacia atrás es muy difícil. Entonces, la campaña de Trump se basó en muchas fake news sobre, por ejemplo, haciendo campaña sucia sobre el otro candidato, en ese caso era Hillary Clinton, poniendo cosas que Hillary Clinton no había dicho, y las personas veían esa información, luego veían la otra información, que decían que eso había sido mentira, pero el primer golpe es el válido, digamos, en publicidad, ¿no? Digamos, en términos criollos, el que pega primero pega dos veces. Ya la gente que había visto una publicidad engañosa sobre Hillary Clinton, entonces tendía a votar más por Trump, y viceversa.
veía una información engañosa, pero buena, sobre Trump, entonces tú apoyabas más a Trump. Y resulta que esa información era falsa. Eso no lo hace como hemos visto en la película, que hay un hacker, un muchachito adolescente en un sótano en Wisconsin con una computadora tecleando. No, eso, ya en el mundo moderno eso no se hace así. Esos son computadoras que están ejecutando algoritmos muy sofisticados, que están haciendo análisis de datos y que les permiten dar información y generar perfiles para la gente que hacen lo que se llama un narrowing, que es que las personas cuando entran en la Internet lo que ven es, digamos, una ventanita de información, que es la ventanita de información que esa plataforma quiere que tú veas. Ojo, yo de ninguna manera soy conspiracionista, en absoluto. O sea, yo creo muchísimo en el libre albedrío de las personas, en la capacidad de crítica de las personas. Yo no soy de los que cree que porque Facebook dice algo, entonces millones de personas lo van a seguir. Pero ojo, la publicidad se basa en ciencias sociales, se basa en psicología social, se basa en técnicas de ingeniería industrial, se basa en un montón de ciencia también que hay detrás. Entonces, cuando tú le mandas un mensaje focalizado a 10 millones de personas, es razonable que estadísticamente logres un impacto sobre 1 millón, el 10%. Ya ese impacto está para tus intereses. Entonces, quien tenga esa información y quien sepa manejar la inteligencia artificial y que tenga el dinero para manejar la inteligencia artificial, obviamente que está en ventaja. Eso va a ser una constante en el siglo XXI. Y eso va a permear todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, si los grandes medios que ahora están en Internet, ya no son la televisión tradicional, ya no son los canales de televisión abiertos. Los grandes medios que ahora están en la Internet se focalizan en un mensaje ambiental, por ejemplo. Es lógico que las nuevas generaciones y todo el esfuerzo económico y político se vaya hacia el tema ambiental. Pero si no es el ambiental, sino el económico, si no es el económico, sino el industrial, si ahora es el COVID, si ahora es otra cosa, entonces es obvio que la opinión pública es llevada de alguna manera a discutir y a opinar en ciertos temas que son más del interés de algunos grupos. Repito, yo no soy conspiracionista en absoluto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene suficiente inteligencia, suficiente criterio como para tomar decisiones. Pero me estoy basando en lo que hacen las empresas con la información de la inteligencia artificial. Y la otra cosa que es importante ver es que yo tampoco creo que, como algunos sociólogos han dicho, que hemos compartido esas lecturas tú y yo, que hablan ahora de la dictadura del algoritmo. Realmente no hay una dictadura del algoritmo. Es decir, hay algoritmos que tienen diferentes intereses, que se ejecutan en diferentes áreas que influyen sobre distintas áreas poblacionales. Y esos algoritmos, por supuesto, están en función de algún tipo de interés que está detrás. Normalmente intereses comerciales, normalmente. Pero puede haber otro tipo de intereses. Y entonces ahí es donde la ciencia social, los trabajadores sociales, los economistas, los políticos, incluso los estadísticos, los matemáticos, los computistas, los físicos, tenemos una opinión, porque podemos ayudar a la gente a ser críticos sobre lo que están viendo. Te voy a dar otro ejemplo. La inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en cosas cotidianas, en muchísimo. Por ejemplo, cuando una persona está afiliada a Netflix, cuando busca el perfil de las películas, muchas veces ve cosas que le gustan y le aparecen de primera. Entonces esas primeras cosas las ve. Y de acuerdo a lo que ve y a lo que comenta con sus amigos en las redes sociales, que Netflix compre esa información y se va alimentando, se va haciendo un perfil que es cada vez más tuyo. Entonces tú dejas de ver otras cosas porque ves cosas que mágicamente te van gustando más y más. Eso es lo que te estás encasillando en un gusto. ¿Sí? Pero eso ¿es bueno o es malo? Eso es bueno para ti, porque no te salen cosas que en principio no te gustan. Pero probablemente sea malo porque no te da un abanico más amplio. Entonces, de alguna manera también te coarta a que tú busques otras cosas. De repente, cine europeo, cine africano, cine asiático, que a lo mejor es súper interesante, pero como nos encasillamos en algunas cosas, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es uno de los peligros del algoritmo, que el algoritmo te está ayudando, pero de alguna manera está decidiendo por ti también. Hay un caso que es muy emblemático, lo comentábamos tú y yo hace unos días, que es el del sistema judicial norteamericano. Hace unos años, la Corte Suprema de Justicia, Estados Unidos, el sistema judicial en su conjunto, decidió hacer algunos algoritmos que los ayudaran a agilizar el sistema judicial. ¿Cómo se agiliza el sistema judicial? Cientos y miles de sentencias en países como Estados Unidos son prácticamente algoritmos. Es decir, si la persona, por ejemplo, hirió a otro, hizo esto,
y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, la sentencia es esta. Eso son unas reglas que están prácticamente escritas. Ahí hay mucha objetividad y mucha subjetividad. Si se logran demostrar una serie de hechos, entonces claramente ya está tipificado cuál es la pena, por ejemplo. Entonces, muchas condenas menores, el sistema judicial se tomó información para que una inteligencia artificial decidiera cuál iba a ser, decidiera sobre esa sentencia. Ojo, el programa no iba a decidir. El programa era para que al juez ya le llegara un expediente impreso y en el expediente impreso le dijera, mira, en torno al caso de el ciudadano Robinson Rivas, para poner mi nombre, que cometió esta infracción, pero esta persona nunca ha tenido multas, pero esta persona Entonces, el algoritmo propone esto. El juez ya ahí tiene muchos elementos, porque se ahorra horas de conversaciones, de discusiones con abogados, ve el documento, entonces el sistema judicial se hace más eficiente, más rápido para los casos más sencillos. En casos más complejos, no viene un solo expediente, sino que el algoritmo además le dice, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Hay una probabilidad de tanto por ciento de que la persona haya hecho esto con todos los elementos que las autoridades hayan colectado. Pero eso está, vamos a decirlo de alguna manera, predigerido. Eso está preprocesado para que el sistema judicial entonces aproveche eso. ¿Qué pasó con eso? En el año 2016 o 2017, no lo recuerdo, se descubrió que el sistema estaba sesgado. ¿Por qué estaba sesgado el sistema? Porque parecía castigar más a la comunidad latina y a los negros que a los blancos. Entonces alguien empezó a decir, pero ya va, un momento, el programa que hizo esta gente es racista. O sea, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene, eso está mal, el programa está malo. Y cuando se hizo un análisis más profundo, la gente que había hecho el algoritmo, las empresas, no era una sola, era un montón de empresas que trabajan en estas cosas, dijeron, ya va. El problema es que le están alimentando con expedientes judiciales para que el sistema aprenda, y los expedientes judiciales están plagados de sentencias que son contrarias a esas comunidades. En computación hay un dicho que se llama trash in, trash out. O sea, si en el programa entra basura, lo que sale es basura. ¿Okay? Por ejemplo, en Excel, tú quieres que te calcule el impuesto y tú metiste mal tu sueldo, el resultado va a estar malo. Porque metiste información mala al principio, pues las cuentas, por muy bien hechas que estén, el resultado va a estar malo porque no corresponde a lo que tú metiste. Cuando se alimentó ese sistema de inteligencia artificial con millones de sentencias y resulta que muchas de esas sentencias eran sesgadas, eran racistas, o no explícitamente racistas, pero sí eran sesgadas hacia algunas comunidades, entonces obviamente el algoritmo de inteligencia artificial aprendió con un sistema que estaba, entre comillas, viciado. Entonces ahora se están haciendo ajustes y se están haciendo toda una serie de normas de ética para evitar que un sistema automático caiga en esos errores. ¿Pero por qué se había caído en esos errores? Porque la información histórica es una información sesgada. Entonces fíjate lo importante. La inteligencia artificial es una gran ayuda porque sin duda alguna cuando funcione de manera correcta va a descongestionar muchísimo los sistemas judiciales, va a permitir hacer las cosas más rápido, va de alguna manera a defender también los derechos de los acusados y de los involucrados, no solo los acusados, los acusadores también, de todos los involucrados. Pero si tú dejas eso solo y eso no tiene supervisión o control de alguien que se considere sensato y competente, pueden ocurrir estas cosas. Puede ocurrir que el sistema sea más punitivo con algunas comunidades, sea más permisivo, por ejemplo, con los violentadores de mujeres, con la gente que ha sido con violencia doméstica, con los niños, a lo mejor más permisiva, porque las sentencias con las que se alimentó el sistema para que aprendiera, a lo mejor son de los años 50 y 60, donde eso, los jueces castigaban menos eso. Entonces imagínate el impacto que eso puede tener. Entonces, para no hacer más larga la exposición, tengo 25 minutos exactos conversando. Para hacer más larga esta parte de la exposición, te diría que la inteligencia artificial entonces es el uso de estas nuevas tecnologías de manera masiva en todos los ámbitos de la vida. Cuando tú vas a comprar algo en una tienda en línea, ya te aparecen recomendaciones y además te lo dicen, recomendado para ti. Y si yo busco el mismo producto, si tú buscas una computadora y yo busco una computadora, probablemente la computadora que te sale a ti es distinta que la que me sale a mí. Y los dos estamos buscando una computadora. ¿Por qué? Porque es una recomendación para ti de acuerdo a tu perfil y la otra es una recomendación para mí de acuerdo a mi perfil. Pero eso es un ejemplo pequeño. Cuando vamos a más grande, planificación urbana,
salud en general, políticas nacionales de ambiente, de transporte, etcétera. Cuando vamos a esos ámbitos, cada vez más los países desarrollados están poniendo en manos de programas que tomen algunas decisiones o que los ayuden en algunas decisiones. Allí es donde tenemos que poner la lupa. Allí es donde hay que poner la lupa, porque algunas de esas decisiones podrían ser tomadas con criterios que probablemente no sean idóneos. En política también hay muchos refranes, y uno de los refranes en política es que cuando vas a hacer política, no es lo mismo ser político que ser empresario. Mucha gente dice, no, es que necesitamos un empresario para que maneje Venezuela. Sí, pero un empresario está hecho para ganar dinero. Un político no puede ganar dinero a expensas de que parte de su población, por ejemplo, se muera, por ejemplo, por decir algo muy drástico. Entonces tienes que equilibrar un montón de cosas. Entonces a lo mejor un algoritmo de inteligencia artificial termina decidiendo que lo más sensato en el caso venezolano es vender el Estado Bolívar y usar ese dinero para hacer algunas cosas. Eso es inaceptable, ¿sí? Pero a lo mejor esa es la conclusión que saca un programa si está mal hecho. Entonces te dejo esa inquietud porque esto nos está afectando en la política, nos está afectando mucho en la economía. Las bolsas de valores están repletas de sistemas informáticos que son los que están tomando las decisiones. Y un pestañeo que tuvo la Bolsa de Valores de Nueva York en 1998 fue porque todos los programas sacaron la misma conclusión y todos trataron de vender. Y hubo una bajada. Cuando los expertos económicos dijeron, no tiene sentido vender en este momento, porque todos los programas tenían la misma información. Entonces, si tú le dejas esas decisiones finales al programa, es un riesgo, porque estás jugando con la economía, con la vida de las personas, con la salud de las personas, etc. Te lo voy a dejar hasta acá porque me encantaría más bien que tuviéramos una interacción con este tema, que es bien fascinante. Sí, profe, muchas gracias por su exposición. Realmente es un tema al que estamos entrando en este momento recientemente, pues porque no es común que desde las ciencias sociales, desde el trabajo social, estemos hablando de esta forma de tecnología, pero ya estamos obligados a hacerlo porque la tecnología es parte de nuestro día a día, no es algo extraordinario, sino es algo común y ordinario. Ahí quiero aprovechar mientras llegan las preguntas para saludar aquí algunas personas que he visto que se han conectado. La licenciada Argelia Castillo, la profesora Margarita Rojas, la profesora María Angelina Rodríguez, el profesor Luis Esada, el profesor Luis Crespo, la profesora Damarmay Madera, también está la licenciada Indy Pacheco, que es trabajadora social de OVE, el profesor José Ibarra, el profesor Michael Mijares de Farmacia, también tenemos la profesora Xiomara García, el licenciado Edwin Escobar, egresado, el profesor Pedro Carranzas de la Escuela de Administración y Contaduría, y la licenciada Rubri. Muchas gracias por conectarse y bueno, como se da cuenta, profe, tiene un público muy amplio y ha habido mucho interés en el tema. Entonces, ya me han llegado algunas preguntas y voy a irlas leyendo. La licenciada Argelia Castillo pregunta si puede recomendar algún libro sobre algoritmos. También tenemos acá una pregunta de cómo ayuda la inteligencia artificial en el fútbol. La profesora Margarita Rojas pregunta, ¿es posible imaginarse las relaciones sociales sin el desarrollo de la inteligencia artificial? La licenciada Indy Pacheco pregunta, la inteligencia artificial sin duda favorece muchos sectores, en una cultura de corrupción es un elemento desfavorable. Es un comentario que ella hace. La profesora María Angelina Rodríguez le dice, excelente exposición y muestra cómo la inteligencia artificial no es solo un tema de tecnología, usted da una perspectiva integral. Por ahora son los comentarios y las preguntas que tengo y le doy la palabra para que dé las respuestas y sus apreciaciones sobre esto. Bueno, muchas gracias, de verdad que me conmueve que tantas personas hagan comentarios. Fíjate, lo primero, libros sobre esto hay una tonelada. Yo sugeriría que lean a un autor que de alguna manera está un poco de moda, pero es uno de los primeros historiadores de lo que se llama historiadores del siglo XXI. Se llama Yuval Harari, Noah Yuval Harari. Noah Harari tiene un libro que es fantástico, que se llama Sapiens, que es un libro de historia, él es historiador, pero lleva la historia humana desde el comienzo del género humano, del Anthropopithecus, hasta lo que puede ser el ser humano más allá del siglo XXI.
Es un término que algunos estudiosos han llamado transhumanismo. Él tiene un libro un poquito más pequeño, yo creo que lo compartí contigo, 21 lecciones para el siglo XXI, ¿sí? Sí, sí, yo lo tengo. Más pequeño, digo yo, son de apenas 250 páginas, algo así. Pero en ese libro, este historiador nos habla de dónde ve él que en el siglo XXI el transhumanismo, esta relación cada vez más estrecha entre la computación, la tecnología y las relaciones sociales del ser humano, hacia dónde van a llegar, hacia dónde él prevé que van a ir. Yo recomendaría ese par de libros de ese autor y seguir los escritos de nuestro querido Nacho Ábalos, profesor Ignacio Ábalos, que él también tiene una línea de estudios acerca de estas cosas. No exacta, pero es interesante porque no es desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista de la sociología y la ciencia, la sociología de la ciencia. Ignacio Ábalos también ha escrito sobre estas cosas. Esos serían, en síntesis, los dos que recomendaré yo como para ajustar un poquito las tuerquitas, ¿no? Como para entrar un poco en este tema del transhumanismo. Alguien dijo, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial en el fútbol? Te voy a dar no sé quién lo preguntó, pero te voy a dar un ejemplo bien chévere, bien interesante del fútbol. Además, yo juego fútbol y me gusta mucho ese tema. Todos sabemos que hay un mercado mundial de fútbol, de jugadores de fútbol, ¿sí? El mercado mundial de jugadores de fútbol se llena con unos datos que mandan los scouts. ¿Y qué son estos scouts? Los scouts son como en el béisbol, son personas allegadas a los grandes equipos que viajan por el mundo, visitan las ligas de los diferentes países en Latinoamérica, en África, en Asia, en todos los países, y van viendo jugadores, y entonces los que ven que tienen más talento van proyectando. Los scouts en béisbol existen de los años 50. Resulta que en los últimos años, quien más información tenga de estas cosas no era un solo equipo de fútbol. Por ejemplo, un gran equipo de fútbol como el Real Madrid o el Barcelona no tiene, ni siquiera siendo ellos, no tienen suficiente dinero para mandar 2.000 scouts alrededor del mundo a que visiten 2.000 ligas alrededor del mundo y que le traigan un informe de cuáles son los jugadores prometedores. Eso es muchísimo dinero. Pero hay empresas que sí lo hacen y toman esa información, que son las de los videojuegos. Las que hacen los videojuegos, Electronic Arts y otras empresas, que hacen estos famosos juegos FIFA y Soccer, que para las consolas de juego, ellos tienen listas de jugadores que periodistas en muchos países han tomado de muchas fuentes. Entonces ellos están tomando esa información. Entonces resultó ser que alguien se dio cuenta que utilizando esa base de datos y haciendo correr unos algoritmos de inteligencia artificial, podías proyectar cuáles jugadores iban a tener el mejor desempeño. Eso también en el béisbol se hizo. Hay una película con Tom Cruise que se llama Moneyball, donde tomaba las estadísticas, un técnico de béisbol estadístico, tomaba las estadísticas del béisbol que son muy variadas, y él decía, yo necesito un bateador en este equipo que sea capaz de batear tantos hits en tantos turnos cuando sea quinto bate. Analizando las estadísticas conseguí ese jugador. Entonces alguien le decía, mira, pero ¿por qué vas a contratar a Robinson Rivas si ese es el que yo necesito? Vean la película. Cuando vean la película, eso que hizo ese señor en Moneyball, que llevó ese equipo que no había clasificado en muchísimos años, lo llevó hasta la serie semifinal, hasta los playoffs, antes de la serie mundial, eso se está haciendo en el fútbol hoy. Entonces, la inteligencia artificial está ayudando en el fútbol a nivel de la proyección de los jugadores, a nivel del análisis de los equipos, está ayudando en las transmisiones también del fútbol, porque si nos damos cuenta ahora, hay algoritmos que nos filtran las imágenes. Quien haya visto un juego de fútbol hace poco, ve que los estadios están repletos, y es mentira, los estadios están vacíos. Y la gente corre y suenan y gritan los espectadores y reaccionan a la jugada. Todo eso es mentira. Esos son programas que se les montan encima a la imagen para dar la sensación de realidad, para que el espectador se sienta bien viendo el juego. Porque cuando empezaron a transmitir en la pandemia, los juegos eran sin público, en silencio, y todos los publicistas se dieron cuenta que a la gente no le gustaba ver el fútbol así. Entonces, sobre la imagen original, un algoritmo de inteligencia artificial monta unos espectadores, monta unas banderas, monta un ruido que responde con inteligencia artificial a lo que haría un público real,
Entonces tú estás viendo el juego y te emocionas como si hubiera 25.000 personas en el estadio, cuando la realidad es que en el estadio no hay nadie, porque todavía están respetando las normas de bioseguridad en Europa. Esos son ejemplos que doy de cómo está influyendo la inteligencia artificial en los deportes. Esos son ejemplos. La gerencia de los grandes equipos de béisbol y de fútbol americano y de fútbol soccer ya no trabaja con scouts en cancha, ni al ojo por ciento, ni porque tienen intuición. Están trabajando con programas que les ayudan a tomar las decisiones gerenciales para la ubicación de los jugadores. La inteligencia artificial y las relaciones sociales. ¿Cómo se pueden hacer relaciones sociales sin inteligencia artificial? La voy a mezclar con una pregunta que me hicieron, o un comentario más bien, que era que en una cultura de corrupción la inteligencia artificial es desfavorable. Yo discrepo de eso. Discrepo que en una cultura de corrupción la inteligencia artificial sea desfavorable. La inteligencia artificial es una herramienta y como todas las herramientas se usa bien o se usa mal. Porque para empezar yo discrepo eso de la cultura de corrupción. Decir que hay una cultura de corrupción equivaldría a que en algún momento tendríamos que decir que hay una cultura de la honradez. Y efectivamente hay países donde hay más honradez y países donde hay más corrupción. Pero la tecnología no tiene nada que ver con eso. La tecnología lo que nos ayuda es a promover y buscar mejores soluciones en un ámbito. ¿Qué pasa en un país donde hay mucha impunidad como Venezuela? Que hay un sistema judicial débil, que hay un sistema jurídico débil, que está a expensas de los que tienen el poder. En este país no importa que tú pongas inteligencia artificial, si la última palabra la van a tomar jueces que están plegados a algún tipo de decisiones, por ejemplo, por temas económicos o políticos. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Pero el problema no es la inteligencia artificial. El problema es cómo tú utilizas o no utilizas las herramientas. Por ejemplo, las ciudades inteligentes. La ciudad inteligente es un concepto, y eso lo conecto con la pregunta sobre si puede haber relaciones sociales sin inteligencia artificial. Las ciudades inteligentes son un concepto que nació en Estados Unidos, pero está mucho más desarrollado en Europa. En Europa hicieron una agenda de ciudades inteligentes en el 2013 o 2014. Yo tuve la oportunidad de hacer un pequeño estudio de eso para una materia que di en el posgrado de arquitectura. Di una materia sobre ciudades inteligentes, una parte de una materia sobre ciudades inteligentes. Y una de las cosas que veíamos es que las políticas de ciudades inteligentes en Europa, que hay una política ya muy bien diseñada, muy desarrollada, tienen muchos aspectos. La ciudad inteligente no es colocar un montón de cámaras y un montón de sensores para que alguien tenga mejor publicidad. En Europa las ciudades inteligentes incluyen que los ciudadanos tengan mejores servicios de salud. ¿Por qué? Porque los servicios de salud responden de manera más eficiente, más rápida y más económica a los requerimientos de la sociedad. ¿Y por qué lo hacen así? Porque tienes un sistema de emergencia eficiente que el ciudadano puede utilizar y que además con un sistema de transporte eficiente y con unas vías eficientes permiten que se atiendan las emergencias de una manera más económica. Cuando llega alguna epidemia, no hablemos del coronavirus, cuando llega algún tipo de problema, por ejemplo, un brote de diarrea, por decir algo, ya los algoritmos de inteligencia artificial te permiten mover recursos para allá, asignar recursos humanos y recursos técnicos para atender esas emergencias. Y de esa manera atiendes mejor a tus ciudadanos. Entonces, una ciudad inteligente tiene que ver con eso, tiene que ver con mejor transporte, tiene que ver con gestión ciudadana. Una ciudad inteligente en Europa también tiene que permitir que el ciudadano tenga servicios. Por ejemplo, hace poco hice un pequeño estudio informal sobre eso, comparando las páginas de los gobiernos municipales de varias ciudades. Y lamentablemente debo decir que la que salió peor fue la de Caracas. Tú vas a la página del gobierno del Distrito Capital y no consigues prácticamente ninguna información de utilidad para el ciudadano. Prácticamente ninguna. Mientras que ciudades como Santiago de Chile tienen una información muy pormenorizada de los servicios públicos, dónde están, cómo se prestan, cómo se pagan los impuestos municipales, dónde se pueden poner las quejas de los usuarios, cómo se hace un reclamo de basura, cómo está funcionando el transporte público en tiempo real. Eso es parte de la gestión ciudadana, eso es parte de la ciudad inteligente y eso es parte de la inteligencia artificial. Y digamos, es obvio, es patente que si eso se hace bien, las relaciones sociales son más fluidas, porque entonces el ciudadano tiene mejores servicios, tiene mejor calidad de vida, tiene una gestión de recolección de desechos más eficiente, con lo cual tiene un ambiente más limpio, tiene unos medios de transporte más eficientes, con lo cual el costo se minimiza y la calidad se maximiza, como el de Madrid, por ejemplo. No tiene sentido
que tú tengas buses a todas horas y en todas las líneas. Entonces los buses en Madrid no tienen un número pintado, eso es electrónico, y los buses son cambiados de ruta en tiempo real de acuerdo a las exigencias que haya en el momento y de acuerdo al tráfico que se presente. Y cuando, por ejemplo, por decir algo, hay un juego en alguno de los grandes estadios de fútbol de Madrid, en el Bernabéu o en el Wanda Metropolitano, que son gigantescos, cuando va a haber un juego allí, ya los algoritmos son capaces de reconstruir las rutas del transporte público y además de informárselo a los ciudadanos. El ciudadano con su dispositivo inteligente puede ver a qué hora van a pasar los buses hoy porque hay juego allá. Entonces no tiene sentido pasar por allá para que el bus tarde 1 hora. Tiene más sentido desviarse 2 cuadras y entonces el trayecto se hace en 10 minutos. Ese tipo de decisiones afectan al ciudadano y yo diría que eso impacta en las relaciones sociales. Sin irnos a inteligencia artificial del siglo XXIII. Estamos hablando de la inteligencia artificial de hoy, de lo que se puede hacer hoy. Entonces yo creo que sí es un tema fascinante y como algunos de los comentarios que me leíste dijeron, es un tema absolutamente transdisciplinar, totalmente. Hace rato que la inteligencia artificial salió de los laboratorios de los computistas, pasó por los laboratorios de los matemáticos, llegó a los laboratorios de los computistas, pero ahora te asombrarías de la cantidad de científicos sociales que son contratados por empresas como Google, como Amazon. Amazon contrata psicólogos, pero por cantidades. ¿Y por qué contrata psicólogos, trabajadores sociales? Porque necesitas trabajadores sociales, necesitas psicólogos sociales que te ayuden a entender las tendencias del mercado y que te ayuden a hacer publicidad más efectiva y que te ayuden a tener una buena imagen de empresa, eso es importantísimo, que te ayuden a hacer campañas que maximicen tu nombre como marca, tu marca de la empresa, que la maximicen, que la pongan bien en la opinión pública. Es decir, hay un montón de cosas que un computista, a mí me lo pueden hacer y yo no lo sabría hacer, pero lo sabe hacer un psicólogo social, lo sabe hacer un trabajador social, lo sabe hacer un sociólogo, lo sabe hacer un filósofo. Los filósofos ahora están en otro papel porque nos ayudan a entender cómo están funcionando esas cosas y hacia dónde deben ir. Muy pronto vamos a ver vida artificial. Entonces ya hay debates que parecen tontos hoy, pero no lo van a hacer dentro de 20 años, acerca de, es ético eliminar una vida artificial que es útil para otras personas. Una empresa como Google puede ser un monopolio de su propia inteligencia artificial o tiene que tener regulaciones. Ahí necesitas abogados. Es importante que en el contexto político tú permitas que en las campañas electorales se hagan tal o cuales cosas. Ahí necesitas politólogos, necesitas políticos que trabajen en eso también. Es decir, la transdisciplinaridad es una de los grandes temas del siglo XXI y en la inteligencia artificial no es la excepción. Es totalmente necesario. Profe, tengo más preguntas. La profesora Xiomara García pregunta si se puede vincular la inteligencia artificial y la gestión del conocimiento. También pregunta la profesora María Angelina si conoce experiencias sobre la influencia de la inteligencia artificial en el sector educativo y si hay estudios sobre ese tema. La licenciada Argelia pregunta por el libro, con mucho gusto te lo hago llegar, yo lo tengo en digital. Gracias al profesor Robinson que me lo facilitó. De Argentina nos pregunta el licenciado Darío González, poder vincular la inteligencia artificial y los procesos de aprendizaje en trabajo social son muy interesantes para los procesos de planificación y la gestión territorial. Bueno, más un comentario que una pregunta. También le aprovecho para darle las gracias aquí, transmitirle los diferentes comentarios de agradecimiento de las personas que están conectadas. También preguntan cómo utilizar la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Comentario, muy interesante la información sobre las ciudades. También quería agregar algo, profe, que es que hace poco vi un reportaje donde hacían referencia a que era más eficiente conseguir pareja vía inteligencia artificial que por la vía convencional, porque en la vía de la inteligencia artificial podían estudiarse y verificarse los perfiles y los gustos de las personas, y en cambio en la vía convencional esto no era posible y ocasionaba mayor cantidad de rupturas, ¿no? Y eso realmente me llamó mucho la atención porque lo decían con mucha, digamos, vehemencia, ¿no? Por las facilidades que tiene
estas herramientas. Entonces, forma parte del tema de hoy precisamente de cómo la inteligencia artificial afecta las relaciones sociales, desde las políticas públicas, como usted lo acaba de explicar, hasta incluso las cosas más directas y personales de cada individuo. Claro, claro, eso estamos. Ya les voy a comentar acerca de esa charla que dimos sobre no las relaciones sociales, sino las relaciones personales. Ya voy a hacer un comentario sobre eso. Fíjate, 3 de las preguntas tienen que ver con el sector educativo. Me preguntan sobre inteligencia artificial y gestión de conocimiento, sobre cómo se puede usar la inteligencia artificial en el sector educativo y cómo lo usaría en la docencia universitaria. Son todas muy relacionadas. Fíjense, no tengo una respuesta precisa de estudios que se hayan hecho últimamente sobre inteligencia artificial y docencia universitaria. Eso realmente, soy sincero, no los he leído en ese ámbito específico. Pero lo que sí te puedo decir es que a partir de la pandemia del COVID, la docencia en el planeta entero cambió bastante, porque la mayor parte ahora es a distancia. Cuando tú haces educación a distancia y estás innovando en los procesos educativos, ojo, tendencia que llegó para quedarse. Es decir, aunque la universidad y las escuelas regresen al modo presencial, muchas actividades a nivel mundial se van a hacer a distancia, en los países que lo permitan, por supuesto, donde la infraestructura lo permita y en las partes del conocimiento que se permitan, porque son más económicas, más eficientes y una larga lista de ventajas. Pero a raíz de la pandemia, se generaron muchísimas herramientas que son para la gestión del dictado de clase, no solo universitaria, sino del dictado de clase también a nivel básico y a nivel de liceo, o sea, a nivel de nuestros niños y jóvenes. Muchísimos de esos materiales se pueden generar con inteligencia artificial. Es decir, muchos de esos materiales, y me consta, cuando tú vas a un sitio como Coursera, que está orientado más al público universitario, tiene muchos materiales que te dicen que están orientados al tipo de perfil de estudiante que tú eres. Muchos otros materiales están hechos específicamente para enseñar inteligencia artificial, que no es nada fácil, ojo. Desde el punto de vista técnico, la inteligencia artificial requiere mucha matemática y requiere conocer muchas cosas. No es así tan sencillo, pero ya hay una tendencia sobre el estudio de estas cosas. En el sector educativo, ¿cómo lo aplicarían? Bueno, la podemos aplicar en 2 cosas. En lo que vamos a enseñar como tal, ¿sí? Nos podemos apoyar en simulaciones, por ejemplo, que se hacen con inteligencia artificial. Si yo soy un médico, yo puedo, antes de poner a mis estudiantes a trabajar en una clínica, llamamos, no en el edificio llamado clínica, sino en una clínica con pacientes, puedo ponerlos a usar simuladores para que vean el funcionamiento de los órganos, para que conozcan cuáles son las enfermedades principales, cómo se atacan, lo puedan ver prácticamente en vivo y en 3D, cómo funciona todo eso, antes de entrar en la práctica clínica. Entonces, ese avance se puede hacer con simuladores y con inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, hacer simulaciones cada vez más complejas y más completas. Entonces, por ejemplo, nuestros ingenieros mecánicos y petroleros no tienen que crear una máquina, ponerla a funcionar, tomar la temperatura para ver qué va a pasar. Pueden utilizar modelos que, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, permiten predecir el comportamiento de una cierta máquina. Eso recorta enormemente, abarata enormemente la construcción de modelos y además da ideas, porque si tú tienes un diseño, tú eres un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico o un ingeniero electricista y tienes un diseño y ese diseño lo puedes poner a correr utilizando un simulador antes de llevarlo a la práctica, pues te vas a ahorrar todo el dinero de la práctica y puedes ver, por ejemplo, que el diseño que tú hiciste se calienta demasiado o que una pieza va a ser más débil, etc. Lo mismo ocurre con ciencias que hasta ahora no parecían relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, la biología. Uno de nuestros profesores más insignes todavía está vivo, todavía está con nosotros acá en la Facultad de Ciencias, pero él fue pionero en los años 60 de la bioestadística, porque él es matemático y es biólogo, y fue uno de los pioneros a nivel mundial en usar modelos matemáticos para estudiar el análisis biológico de las poblaciones y logró hacer demostraciones muy, muy impactantes en los años 60 que ahora se usan con simulaciones. Entonces nuestros biólogos, nuestros ecólogos, nuestros ingenieros ambientales pueden utilizar esa información, correr modelos, ejecutar algoritmos de inteligencia artificial que les permiten decir, mire, si usted construye esto en este sitio,
y tiene este botadero de agua, usted va a afectar a estas especies. Y si de estas especies, en lugar de morir el 1% anual, muere el 3% anual, entonces en 10 años va a ocurrir esto. Y en 20 años, ¿qué va a pasar con el calentamiento global? Que van a desaparecer los glaciales por esto. Ese tipo de tecnologías no lo teníamos hace 20 años, no la teníamos hace 30 años, la tenemos desde hace muy poco para acá, y ahí se da la inteligencia artificial. Si nosotros como profesores de cualquier área, te he mencionado, solamente en las que te he mencionado medicina, biología, matemática, ingeniería, ciencias sociales, tú puedes hacer simulaciones en ciencias sociales. ¿Qué pasa en un sector de la población si tú logras incorporar tal comportamiento? ¿Cómo eso puede afectar la movilidad de ese sector social? Aunque parezca mentira, aunque las personas no somos robots, si tú haces eso estadísticamente en un número grande, tú puedes ver lo que puede ser el comportamiento. Y eso le permite a los científicos sociales estudiar mejor el comportamiento humano sin la necesidad y sin el problema ético que significaría hacer un experimento en vivo con 10.000 personas para ver qué pasa. No, o sea, puedes hacer simulaciones estadísticas con eso. Entonces, ahora nosotros, tú, yo y muchos de los que nos están escuchando, que somos del área de docencia universitaria, incluso de docencia de liceo, si conocemos esas herramientas, podemos aprovechar la inteligencia artificial para enseñar mejor a nuestros estudiantes y además enseñarlos con herramientas que van a ser el día a día de ellos. Hoy en día no tiene ningún sentido para un estudiante, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, pero para un estudiante de archivología que se gradúe sin utilizar las computadoras. Eso no tiene ningún sentido. Nuestros estudiantes de archivología ya adoptaron la tecnología, porque ahora todos los archivos son digitales, entonces aprenden técnicas digitales. Bueno, porque en otras áreas de la ciencia no le vamos a enseñar a nuestros estudiantes a utilizar esas herramientas, porque a un médico no le vamos a enseñar siendo médico y graduándose de médico cirujano, porque no lo vamos a enseñar a utilizar herramientas que le permiten hacer diagnósticos más fiables. ¿Por qué no le vamos a enseñar a nuestros estudiantes de ciencias sociales a utilizar herramientas de simulación basadas en inteligencia artificial, muchas de las cuales son gratuitas o tienen licencias gratuitas y que se pueden programar? ¿Por qué no los vamos a enseñar a ellos a utilizar esas herramientas cuando en su desempeño profesional, que arranca hoy mismo, van a tener que utilizar esas herramientas? Y si no las usan, van a estar en desventaja con sus colegas de otros países que ya las están utilizando. Hoy en día no tiene ningún sentido que un arquitecto venezolano se gradúe. Estoy diciendo una barbaridad, ojo, nuestros estudiantes estudian con herramientas, AutoCAD y otras herramientas, o sea, usan herramientas, pero si además se les enseña a hacer simulaciones y a hacer urbanismo, teniendo en cuenta la velocidad del viento, el calor de la temporada, todo eso, para que vean cómo van a moverse los edificios, cómo se va a afectar las plantas, etcétera. Si no les enseñamos esas herramientas, los estamos condenando al pasado, porque esas herramientas ya son parte del futuro. Yo diría que ese es el principal aporte de la inteligencia artificial al sector educativo, en la parte del conocimiento. Y en la parte de la gestión, no tiene ningún sentido que nuestros estudiantes se inscriban con un hoja Excel o que muchas veces llenen planillas a mano. La gestión tiene que ser automatizada. Y cuando tú tienes una gestión automatizada y ya tienes números, ya tienes 20 años de estadísticas, entonces tú puedes hacer una proyección y decir, quiero que me digas el número de estudiantes, te voy a mencionar, de la escuela de trabajo social que se quedó en tal materia y qué perfil tiene. Ah, bueno, entonces resulta que los estudiantes que rasparon esta materia más de una vez tenían este perfil de edad, no sé qué, y tenían estas características sociales. Entonces tú dices, bueno, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tiene que ver con su origen social, o que tiene que ver con que trabajan de día, o que tiene que ver con que la materia está desactualizada. Es decir, o sea, entonces descubrimos que los estudiantes que trabajan aprueban más tal materia y reprueban esta materia. Por ejemplo, si tú haces un análisis de los empleadores, tú podrías decir, mira, de acuerdo al perfil profesional, resulta que nuestros estudiantes están aprendiendo mucho de esto, que no se usa, muy poquito de eso, que es lo que más están usando profesionalmente. Entonces, eso es utilizar inteligencia artificial para la gestión. Ya no para enseñar, sino para la gestión. Para que entonces tú te puedas enfocar mejor tus recursos y decir, mire, durante 2 semestres voy a poner más profesores en tales materias para mejorar tal y tal desempeño. Este semestre voy a procurar poner a mis estudiantes más en contacto con tal tecnología, porque es la que se está utilizando más. Pero ¿de dónde sacas eso? De la información que obtienes de la gestión. Siempre y cuando eso esté automatizado, obviamente. Entonces, esos son partes. Y la última pregunta bueno, la inteligencia artificial, ¿cómo lo vinculo con los procesos sociales? Eso. Esa es una de las vinculaciones con los procesos sociales. Puedo mencionar a un buen amigo, José Gregorio Velázquez. Él tiene una fundación que se llama Una Arepa para mi País.
Y ese muchacho fue profesor maestro de computación y ahora dedica su vida a la docencia en escuelas y a una fundación que trata de llevar alimentación a niños en sectores desfavorecidos de Caracas. Si ese muchacho, para hacer esa labor, cuenta con herramientas, con información y herramientas de inteligencia artificial que le permitan colocar la publicidad de su fundación donde es más seguro que lo puedan ayudar y donde además pueda hacer un análisis del entorno de sus barrios que le indique dónde probablemente hay más necesidad de esa alimentación y más necesidad de esa ayuda, entonces la gestión que él va a ser más eficiente y va a poder ayudar a más personas. Imagínate tú a un ejército de trabajadores sociales, de científicos sociales, de enfermeros, médicos, etcétera, con una buena información que le diga, mira, lo más eficiente no es ir a vacunar o a hacer una labor de despistaje de cáncer en este sector. Lo más eficiente es hacerlo en tal sector y debido a la forma como se mueve el sector, entonces lo más eficiente es hacer publicidad y tratar de llevar a la gente de esta forma y de esta forma. Entonces, si ustedes tuvieran esa información, el proceso de trabajo social se haría mucho más expedito, mucho más sencillo, mucho más económico también y mucho más eficiente. Es decir, con los mismos recursos llegarías a más personas y atenderías a más personas. En todo eso impacta la inteligencia artificial. Y no te estoy diciendo nada que sea del siglo XXIII. Todo lo que te estoy diciendo se está usando a nivel internacional, ¿sí? Solo que hace falta que nos compenetremos más con esas cosas y que adquiramos un poco más de tecnología y que aprendamos todos un poco más de estas cosas. Todos. Que nosotros aprendamos más ciencias sociales, los científicos sociales aprendan más tecnología, los abogados aprendan un poco más de filosofía y todo. Que todos aprendamos un poco más de todo porque para allá es que va. Sí, profesor, integrar las ciencias es fundamental. Y en el caso de los trabajadores sociales, desde un principio nuestra formación nos hacen énfasis en el trabajo multidisciplinario. Entonces tenemos ya por formación claro que este es el camino correcto. El profesor Luis de Sá le dice que excelente información, la inteligencia artificial unida a la ciencia de datos van a ser determinantes en los tiempos por venir. La profesora María Angelina Rodríguez comenta que Coursera le envía los cursos de su interés según el perfil, que es lo que usted acaba de mencionar. También hace referencia a la profesora que necesitamos un taller para que los docentes aprendamos mejor el uso de las herramientas de simulación para aplicarlas en la docencia. Y bueno, por allí, aprovechando esta intervención, yo también quería hacerle la consulta en cuanto a lo que usted señalaba de la necesidad de construir esos modelos de simulación para determinar algunas tendencias y posibilidades en el comportamiento de las sociedades, incluso aplicación de políticas, de medidas de determinado tipo. Y le quería consultar si si hay programas ya diseñados o tenemos que combinarnos necesariamente para diseñarlos con especialistas del área de computación y así generar este tipo de modelos o de herramientas que nos sirvan a nosotros, por ejemplo, para determinar qué tan factible es aplicar un subsidio o una política pública para administrar determinados recursos para solucionar determinadas problemáticas desde el punto de vista socioeconómico. En fin, si ya usted conoce algún tipo de herramienta que esté creada para tales fines, o necesariamente hay que construirlas en combinación con los especialistas en el área y poderlas poner a disposición también de los profesionales. Fíjate, yo no las conozco, pero eso no quiere decir que no existan. Es decir, habría que tomarse un poco el trabajo de buscar algunas de esas herramientas. Lo que sí sé es que existen, ¿okay? Pero yo no las conozco. ¿Y por qué sé que existen? Porque en muchos de los artículos que leí para el tema de las ciudades inteligentes, uno de los aspectos que tocaban era el aspecto de las simulaciones de tránsito, por ejemplo, de las simulaciones sociales. Eso que mencionaste ahorita me recuerda un trabajo que se hizo en la Escuela de Matemáticas hace unos años, que tenía que ver con el impacto que podía tener en la venta de un refresco el aumento del precio. Es decir, una empresa de refrescos venezolana contrató, una transnacional que opera en Venezuela, contrató a unos profesores de la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Matemáticas, y la tarea que tenían esos profesores era analizar el mercado de consumo porque esa empresa necesitaba aumentar el precio. Entonces decía, ¿cómo aumentamos el precio? ¿De qué manera lo aumentamos? Si lo aumentamos todo de una vez, si lo aumentamos, porque eso fue hace muchos años, no había la hiperinflación, ahora no, eso ya no es un problema.
se aumenta y ya. Claro. Se aumenta y Pero, ya. sí, pero en ese momento lo que querían era conocer qué impacto podía tener el aumento de un tanto por ciento, primero un 8%, un 10%, un 15%, un 20% sobre el precio del producto en el consumo en los diferentes sectores económicos. Y es bien interesante porque si haces una simulación adecuada de eso, tú puedes decir, mire, si usted aumenta el 25% el precio del producto, por decir algo, entonces en los sectores C y D de tal ciudad se va a consumir menos. Pero la disminución del consumo no afecta la ganancia porque se va a consumir, dejar de consumir un 8%, pero el aumento fue de 20%, con lo cual todavía todavía te recuperas tus gastos. Pero en otras zonas, en tal ciudad no va a ocurrir eso. Y en tal estrato socioeconómico, la tendencia es sí o no. Cada vez que se aumenta, dejan de consumir y luego a los 3 meses vuelven a consumir. Todo ese estudio se hizo en base de datos. Estoy hablando de hace muchos años, antes de estos temas de inteligencia artificial. Yo trabajé en un proyecto que hice para el CENIAT. Y en ese proyecto del CENIAT, ellos lo que quieren eran lo que llaman escenarios. ¿Qué pasa si se aumenta este impuesto en tanto por ciento? El impuesto eran los impuestos a las importaciones, los de gravamen de importación y el impuesto sobre la renta. Eran varios impuestos. Entonces, sobre cada uno se hacían escenarios simulados. ¿En base a qué? En base a millones de declaraciones de IVA que pasan por el CENIAT mensualmente. Entonces, se tomaban una muestra de varios millones de eso, se hacía un análisis matemático y se determinaba qué tanto impacto podía tener alguno de estos. Entonces, esos son ejemplos de modelos, ¿sí? Ahora, sobre ciencias sociales, tiene que haber muchos modelos, porque los he visto en la literatura, pero no los conozco. Habría que buscarlos, ver si algunos de esos son libres, si uno los puede descargar y usar libremente. Con total certeza, muchos de esos habrá que configurarlos, es decir, tú los descargas, pero luego tienes que meterles los datos que te convienen a ti, con las variables que te convienen a ti, etcétera, etcétera. De manera que eso que tú estás diciendo me recordó mucho el ejemplo de los refrescos. A lo mejor entonces tú dices, mira, un programa social un subsidio de tal tipo, ¿qué impacto real puede tener en este sector de la población? Entonces, si tú tienes los suficientes datos, a lo mejor puedes hacer una simulación y darte cuenta que, aunque aumentes el subsidio al doble, al triple o 4 veces, eso no va a ayudar en nada, porque la gente no está usando el subsidio para esto, sino para otra cosa, por ejemplo. Entonces, bueno, tú dices, entonces lo inteligente no es gastar ese dinero en el subsidio, lo inteligente es colocar un centro de distribución de productos de alimentos más económicos, por ejemplo. Dicen algo en el aire, pero es lo que te digo, que si tú haces una simulación adecuada, puedes tomar decisiones más acertadas que te permitan de manera responsable hacer ese tipo de iniciativas, ¿no? Eso, cómo ubicar las cosas. Pero es un trabajo que hay que hacer, hay que ubicar esas herramientas, habría que buscarlas si están libres, descargarlas. Nosotros tenemos un severo problema en Venezuela, que es el problema de los datos. Eso sí es un problema severo en Venezuela. Para nosotros obtener datos, y sobre todo en ciencias sociales, para que ustedes tengan datos del Instituto Nacional de Estadística, bueno, les deseo mucha suerte, porque realmente nosotros no hemos tenido tanta suerte. En el ámbito científico es mucho más fácil obtener datos, porque hay muchos datos abiertos a nivel internacional. Tú te descargas bases de datos de fenómenos que ocurren y con eso puedes hacer un montón de simulaciones. Hay muchos datos del área de salud que están lo que se llama anonimizados, es decir, que tienen información real, pero sin que tú nunca sepas quién es el paciente. O sea, es una mujer de tal contextura, de tal edad, de tales características, tiene esto y te eran sus hábitos. Y eso no te dice ni dónde está esa persona. Si tú tienes mucha información de esa, entonces tú puedes correr modelos que te permiten hacer cosas y determinar morbilidad, un montón de cosas, ¿no? O migraciones en el caso de los animales. Es decir, hay muchos datos científicos abiertos. Pero en el caso de los científicos sociales, en Venezuela, yo veo un poco cuesta arriba que logren tener acceso a los datos para alimentar esos modelos de simulación. Pero bueno, nada es imposible. Digamos que a lo mejor los datos que te interesan los tienes en la universidad. A lo mejor los datos que te interesan los tienes en data histórica. Eso dependiendo del problema que estés atacando. Sí, es correcto, profe. De hecho, por eso surgió en COVID, porque el INE no da la información social, pues no da los indicadores, no publica los informes o publica parcialmente. Entonces, por eso surgió precisamente la encuesta nacional de condiciones de vida, para subsanar hasta cierto punto esa deficiencia. Sin embargo, por supuesto, no cubre las necesidades de los científicos sociales, porque bueno, esto se ha hecho también un problema político,
que nos ha afectado sobre todo a los investigadores y también cuando ejercemos la profesión desde diversas áreas. Sin embargo, bueno, nos ha tocado hacer investigaciones y aprovechar esos otros datos que están disponibles y en algunos casos abiertos, otros no. Es la situación que tenemos. Ha sido bien cuesta arriba. Pero fíjate que por ejemplo, las mismas redes sociales tienen herramientas que a lo mejor les pueden servir a ustedes. Porque, por ejemplo, una cosa que se ha hecho muy popular últimamente en Venezuela a raíz de la pandemia y a raíz de la crisis económica es las personas que venden por Instagram, que Sí, venden por Internet. Y muchas de estas redes sociales tienen lo que se llama un API, que tú puedes hacer un programa que traiga datos de Twitter, que traiga datos, algunas veces lo puedes hacer gratuito hasta un cierto punto, hasta una cierta cantidad. En Twitter lo puedes hacer muchísimo más. Lo y obtener información de comentarios, ese tipo de cosas. Y eso te puede dar información de un segmento. Claro, no es la misma información que obtendrías de una estadística nacional, pero ayuda, ¿no? Es buena. exacto. Bueno, profe, fíjese, ya Eh, estamos pasándonos un poco de la hora. Empezamos unos minutos tarde porque hubo problemas de conexión y no queremos abusar de su tiempo, no, ni del no, como te tiempo lo de... dije, yo puedo estar aquí horas hablando. Ok, también por razones didácticas de todos y por el Sin público. abusar de las personas. Sí, ya podemos ir concluyendo. Algunas personas me están pidiendo el libro que usted recomendó. Les pido que escriban un mensaje directo al Instagram para poder tener su correo electrónico y enviárselo a la brevedad posible, porque algunas personas no las conozco y también le puedo facilitar el texto, pero si me envían sus datos por esa vía al mensaje directo de la cuenta Instagram, @trabajosocialtk. Una vez que lo tenga, se lo remito. Y bueno, ya para ir cerrando entonces, le pido que nos dé un mensaje de cierre, un mensaje o una conclusión o ya sus palabras de cierre de esta actividad. Y también aprovecho para invitarlo a suscribirse a nuestro canal Trabajo Social UCB, canal YouTube, a seguir esta cuenta @trabajosocialtk Instagram y @trabajosocialtk por Twitter. Al final del día vamos a estar publicando un resumen de esta presentación para que tengan las ideas disponibles, resumidas, y también posteriormente va a estar publicado en nuestro canal Trabajo Social UCB. Entonces le dejo la palabra y nos vemos el próximo jueves de Academia. Gracias, Jennifer. Fíjate, para concluir, yo quiero siempre cerrar con un mensaje optimista. Yo soy una persona de personalidad optimista. No es ningún mérito. Es así. Y en términos generales, para mí la tecnología está hecha y está diseñada para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Independientemente que las empresas tienen sus propios intereses económicos, en términos generales, como raza, como ser humano, como especie, nos mejoramos si utilizamos la tecnología para el desarrollo social, para el desarrollo ambiental, para el mejoramiento de la salud. Por ejemplo, ¿por qué creen que surgió tan rápido la vacuna contra la COVID? Surgió porque los modelos de simulación y los modelos de análisis molecular que hay hoy no son los mismos de hace 30 años. Y entonces hoy las grandes empresas pueden, utilizando supercomputadoras, hacer análisis más certeros. Eso impacta la salud. ¿Lo están haciendo gratis? No. Lo están haciendo porque además tienen intereses económicos, pero eso impacta positivamente en la población mundial. Los modelos de tráfico impactan positivamente en la población de las ciudades. Los modelos ambientales deberían impactar positivamente sobre los tomadores de decisiones para que puedan analizar el impacto de las decisiones que toman desde el punto de vista ambiental. En todos los ámbitos, la tecnología nos puede ayudar. Y mi mensaje de cierre sería eso, un mensaje optimista. No creamos en las teorías conspiranoicas, que ahora es un algoritmo el que va a decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros, que ya yo no voy a tener libertad, sino que voy a votar por lo que me diga una máquina, que ya me van a vigilar y no voy a tener libertad. Yo creo que no ha habido más libertad en el planeta en su conjunto como la que hay hoy en día. En el planeta en su conjunto, quitando casos individuales de pérdida de libertades individuales en algunos países, como Venezuela puede ser uno u otro. Pero en términos generales, la raza humana hoy es más libre, más interconectada, mejor informada y mejor educada que nunca antes en la historia. Que nunca antes.
y la tecnología nos va a ayudar a que eso sea mucho más en el futuro. Pero siempre tenemos que estar atentos a hacer eso con humanismo, sin perder la perspectiva de que eso es para el beneficio social, que eso no puede ser utilizado para rememorar cosas como el racismo, como el sexismo, como tantos problemas que hemos arrastrado el ser humano por muchos milenios. Entonces, si se usa convenientemente, mi palabra de cierre es eso. Y los invito a una cosa que tú mencionaste, una charla que di hace un par de años sobre el amor, que Sí, tenía esas curiosidades. El amor en los tiempos del código, llamamos a esa charla. En todo nos afecta, hasta en eso. Está afectando la tecnología, entonces lo mejor es conocerla y aprenderla, tomarla para nosotros y no dejar que nos arruine y que los demás tomen esta decisiones por charla nosotros. está disponible en YouTube. Sí, está abierto. El amor en los tiempos del código. Perfecto. Bueno, profe, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que este tema da para una segunda, tercera y cuarta parte porque es Ya, bien amplio y también da para pensar algunas alianzas y algunas posibilidades de experiencias académicas entre ambas escuelas y espero que sigamos profundizando sobre este tema. Gracias con a todas mucho las gusto. personas que se conectaron, gracias por sus comentarios, por mantenerse en Jueves de Academia. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Chao. Saludos a la Escuela de Computación desde la Escuela de Trabajo Social. Chao. Saludos.